Daniela Ampuero Azúa, directora zonal de FONASA Centro Norte, está con nosotros. Tenemos, como no, el agrado de saludarla, directora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, sí, con mucho interés porque hay dudas para algunas personas y podría no ser la mejor decisión ampararse bajo la ley de urgencia sin tener o sin estar dentro del marco de la misma, que ha beneficiado a un número importante de personas en el último tiempo, y queremos conocer los alcances. Sí, de partida, ¿no es cierto?, ¿qué es la ley de urgencia? Bueno, la ley de urgencia es un derecho que tienen todas las personas, ya sean beneficiarios de FONASA o de ISAPRE, en el cual se busca garantizar la atención de estas personas cuando ellas se encuentran en riesgo vital o en riesgo de secuela funcional grave. Ya es la ley 19.650, está vigente desde el año 99 y lo que busca, como te decía, es que las personas que estén en una situación de riesgo de muerte puedan ser atendidas sin ningún condicionamiento, ya sea de un cheque en garantía o de un pagaré. Ahora, ¿Ya? me La me idea de quedo con eso esto, último, riesgo de muerte. ¿Quién certifica o evalúa esto? No es el paciente en realidad o la familia. efectivamente, la persona a cargo de certificar que un paciente esté en riesgo de muerte es el médico cirujano que se encuentra de turno en el establecimiento público o privado en el que consulta a este paciente. Muy importante, ya que tú hablas del marco en el que se puede aplicar este beneficio o esta garantía es en el marco de que la primera atención que tenga este paciente sea en el centro más cercano. Es decir, si el centro más cercano es un centro de salud pública, es ahí donde se tiene que atender el paciente. Y si el centro más cercano es uno privado, entonces el paciente puede atenderse en este centro. ¿Por qué lo digo? Porque en ocasiones nos pasa que hay pacientes que consultan en primera instancia en un hospital público y que no esperan su atención y luego consultan en un privado. Y ahí inmediatamente quedan fuera de este beneficio. ¿Y cuáles son los riesgos que puede conllevar esta decisión? Bueno, la ley de urgencia es pagada por el FONASA. Si un paciente se atiende en el sistema público de salud y es declarado como ley de urgencia siendo FONASA, el costo para ello es cero. El pago completo está a cargo del FONASA. Por otra parte, si el paciente consulta en un centro privado de salud, el costo es el copago que tiene que pagar este paciente, pero el FONASA lo que hace es eh, activar un programa de atención de emergencia, pagar un porcentaje y luego el paciente paga un copago referencial, o sea, una parte de la atención no completa. Ahora, si este paciente no está dentro de la ley de urgencia, el pago queda a cargo completo del paciente o su familia. Entonces, por eso es importante que siempre la primera consulta sea en el centro más cercano para que quede con la cobertura, ya que el riesgo es que tenga un alto costo de bolsillo para el paciente y también sea una cuenta incobrable para el centro privado. Sí, sin duda, porque eso ha ocurrido, de la misma manera como hay más de 1.100 pacientes que han sido atendidos en el marco precisamente de esta ley de urgencia. Hay quienes han tomado la decisión intentando ampararse en el marco de la ley, pero la verdad que en buen chileno han salido trasquilados porque las cuentas pueden llegar a ser bastante onerosas. Claro, la quinta región han sido, como tú dices, más de 1.100 pacientes. Recuerda que nosotros también vemos la cuarta región en donde han sido más de 120 pacientes los que se han visto Sí. beneficiados. Las cuentas son revisadas por nuestro equipo de profesionales de la salud del FONASA y ellos son los que verifican que todos los requisitos, ya sea la certificación del riesgo como todo el tema administrativo, cumpla con las reglas que tiene esta ley. Ya existe un decreto supremo que fue informado el año pasado, en octubre o septiembre, no recuerdo bien la fecha, en donde también se marca un poco para los médicos que están otorgando este beneficio, cuáles son los parámetros vitales que tienen que existir para que los pacientes reciban este beneficio, esta cobertura. Sí, y otra cosa en la que hay que hacer hincapié, directora, es que la garantía de la ley de urgencia rige hasta el momento de la estabilización del paciente. Ujú. Efectivamente, existen dos periodos, desde que el paciente es declarado con riesgo vital hasta que supera este riesgo vital, que es el periodo de estabilización. Y luego de eso, el segundo periodo se llama el periodo de posestabilización, que va desde que el paciente superó el riesgo vital, definido por el médico tratante, hasta el alta o el traslado de este paciente. Lo que tú señalas es relevante porque en la primera etapa el paciente se mantiene en la clínica o en el prestador público, cuando se fue a un prestador público, pero en el caso de la clínica en particular, en el momento de la estabilización, la clínica informa
al hospital público que le corresponde el rescate de este paciente. Y le da al paciente la opción de elegir entre la modalidad de atención institucional, es decir, ser rescatado eventualmente por un hospital público con cargo completo de la cuenta al FONASA y luego este copago que hace el paciente, o el paciente se decide, o la familia, quedar en esa clínica. Y si es así, desde el momento de la estabilización hacia adelante, se habla de modalidad de libre elección y por lo tanto el pago de esa atención queda a cargo del paciente o su familia. O sea, es importante que al momento de que se cumpla ese hito, se decida bien cuál es la opción que se va a tomar. Muy bien. Raya para la zona. Primero, no es una decisión, una impresión o percepción personal. Es una decisión del médico tratante. Luego, que la atención debe ser, como ya lo ha señalado directora, en el centro de salud más cercano. ¿Sí? Sí, ¿Alguna efectivamente. otra recomendación que haya que entregar? Bueno, importante también que estén con el FONASA vigente, que Claro. informen o confirme la persona que acompaña al paciente, que el paciente efectivamente corresponde a un beneficiario FONASA para que se pueda activar. Contarles también que existe una plataforma en la cual el médico reporta esta situación y el servicio de salud y nosotros nos enteramos inmediatamente que este paciente está en esa situación. Ahora, importante decirles también que si ustedes como beneficiarios creen que vivieron un episodio de ley de urgencia y que no fue certificado, también se puede hacer una solicitud de revisión a la Superintendencia de Salud, pero es importante que siempre conversen esto con el médico que atendió al paciente, porque finalmente, como les decía, el primero que da la certificación es el médico. Y en segunda instancia, el FONASA es quien verifica si esta certificación es correcta o no. Como una tercera instancia estaría la Superintendencia de Salud en caso de duda. Muy bien, y algo que tengo anotado acá que creo que también es importante, y es que las personas, los pacientes, tienen que comprender que la ley de urgencia no es sinónimo de gratuidad cuando la atención se produce en una clínica. Efectivamente, como les decía, lo que hace el FONASA es activar un préstamo para cubrir esta atención. Luego el FONASA, cuando está todo chequeado de que está correctamente otorgada la ley, Aplicar. el FONASA genera un programa de atención de emergencia y luego le informa al beneficiario cuál es el copago que tiene que entregar al FONASA por esta atención. ¿Ya? ¿Cómo se hace efectivo esto? Bueno, lo ideal es que el paciente, una vez dado de alta, o el familiar de este paciente, cuando ya haya pasado el episodio, se acerque a sucursal para poder ver el tema de su deuda y poder pagar. Pero si esto no ocurre dentro de los 30 días desde que recibimos la cuenta nosotros, se genera un préstamo automático, el cual luego se va descontando automáticamente de las planillas de pago de cualquier renta que reciba la persona en un 5% cada vez hasta completar el valor de la deuda. Esto además es heredable, así que es importante que las personas, lo primero que tengan en cuenta, obviamente lo más importante es la salud y la atención, pero que vayan siempre al centro más cercano y que estén conscientes de que esto aplica cuando es un riesgo vital, un riesgo de muerte inminente, con una necesidad de atención impostergable del paciente. Claramente. Directora, gracias por habernos aclarado estos alcances de la ley de urgencia.